Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 11. Nota. Hubo un error en el último capítulo y uno grande. Pido disculpas, pero la fecha de actualización era un día fuera. Actualizo esta historia cada 2 semanas un viernes, y accidentalmente pongo el 21, jueves. Esto fue probablemente porque terminé de escribir el último capítulo sobre los jueves y acabo de agregar 7 días, como un idiota. Lo siento. Para referencia futura, esto siempre se actualizará un viernes, cada 14 días. Gracias a todos por seguir leyendo y apoyando este fic, me alegro de que todos lo estén disfrutando tanto. De hecho, terminé One Go Turn la semana pasada, lo cual fue increíble. Los primeros capítulos son un poco malos, pero en cierto modo me gusta mantenerlos así, porque es un recordatorio loco de lo rápido que pude mejorar. De todos modos, la nueva ficción de Forget Destiny está disponible, aunque solo en forma de prólogo. Se actualizará los lunes después de este fic. De todos modos, basta de metapreocupaciones, entremos en otro capítulo aquí. Beta. Tonto de la universidad. Capítulo 11. ¿Qué hay en una sonrisa? Todo lo que estoy diciendo es: creo que estás siendo injusto con esto, suspiró Jaune mientras los 4 marchaban por el pasillo. Jan se mantuvo ligeramente detrás del grupo mientras se movían, con Weiss a la cabeza y Blake a la izquierda. Jaune se encorvó en el centro, luciendo más que cansada de lo que nadie tenía derecho a las 9:30 de la mañana. Injusto, los ojos de Weiss eran estrechas rendijas de hielo, injusto. No puedo evitar pensar que estabas siendo injusto cuando hiciste eso en nuestra ducha. ¿Tienes alguna idea de lo vergonzoso que fue tener que pedir usar el baño del equipo Rubine? No, respondió, porque no tenía que usarlo. Tú tampoco, para ser honesto. Todavía huele a duraznos allí. Jan movió la parte posterior de su cabeza. Seguro que podría haber enmascarado el olor de cualquier otra cosa, gracias a Dios, pero también fue un claro recordatorio de lo que había sucedido la noche anterior. No había forma de que ella fuera a aguantar eso mientras intentaba lavarse el cabello. Oh dioses, ¿qué pasaría si estuviera buscando el champú y no pudiera pensar en eso? De ahora en adelante tienes prohibido traer mujeres para hacer eso en nuestra ducha. Weiss declaró con toda la pompa de una emperatriz. Esta fue una vez en la que Jan estaba más que dispuesto a soportar la arrogancia de la niña. Incluso anímalo. Esto es sexismo. Esto no es sexismo, son modales. Piensa en nosotros la próxima vez que hagas algo así. Ahora eso sería descortés, frunció el ceño y se detuvo con una mano en cada cadera. Cuando estoy con una mujer, categóricamente no pienso en otras mujeres. Me temo que si quieres que piense en ti en el acto, entonces necesitarás tener ese. No pudo terminar, probablemente debido a que el codo de Blake se enterró debajo de sus costillas. Weiss asintió en agradecimiento, recibiendo uno de regreso de la chica de cabello negro. Pozo, fue agradable ver a esos dos subir. También se te prohíbe pensar en cualquiera de nosotros de esa manera. Weiss sonrió. Y todavía yo, socio, digo que eso no es justo, no me quejo cuando salgo al baño y veo a Natasha masturbándose. Mi nombre es Blake. La chica le dio un codazo de nuevo, sin siquiera tener que preguntar a cuál de ellos se refería con el nombre equivocado. De hecho, la chica enojada tardó otros 8 o 9 segundos en darse cuenta de lo que se había perdido. Y nunca he hecho eso en nuestra habitación. Buena pausa, dijo Jan con recelo. Cállate, tú. Su compañero gruñó. Al menos no robé la ducha de mi hermana durante media hora entera. Será una maravilla si a su equipo le queda agua caliente. Por vergüenza, asintió Jaune, solo para croar mientras doblaba el puño de Jan. Oye. Papá no debería estar diciendo cosas tan crueles sobre su hija, dijo la rubia. Ella podría enojarse. Es una hija tan violenta. Todas y cada una de las actividades desviadas como esas están prohibidas en la habitación, decretó Weiss. ¿Alguien no está de acuerdo con esto? La mano de Jaune se levantó. Cualquier persona importante, quiero decir. Su mano no cayó, pero tampoco la de Blake ni la suya se levantaron.
No era como si hubiera planeado hacer algo así. E incluso si encontraba a alguien, su habitación compartida no era donde iba a experimentar su primera vez. Bueno, no creo que debamos referirnos a cosas naturales como esta como desviadas, dijo Jaune. Como padres responsables, debemos aceptar los gustos inusuales de la hija número 2. Hija entumecida. No puedes usar eso como excusa para no recordar mi nombre. Y si a ella le gusta el erotismo duro, tenemos que aceptarlo. ¿Es eso lo que son esos libros? Yang sonrió mientras se volvía hacia la niña, que se había vuelto muy rígida y muy blanca. Jaune aparentemente había conocido el último libro de Blake solo por su nombre, y su reacción pareció alentarlo. La sonrisa de Yang se ensanchó a proporciones de comer mierda. Su pareja iba a estar escuchando sobre esto durante mucho tiempo. ¿A quién llamas padre? Weiss cruzó los brazos con un resoplido. Si reprimimos sus deseos de esta manera, entonces podría convertirse en una desviada antisocial. Levantó las manos ante su rostro con horror mientras se giraba para mirar a la niña humillada. Bueno, más antisocial de lo que ya es. ¿Soy antisocial? Blake puso los ojos en blanco. No necesito escuchar eso viniendo de ti. ¿Ves? Agarró los hombros de Weiss, solo para ser sacudido bruscamente. Ella ya me está respondiendo. Lo siguiente que sabemos es que comenzará a pasar el rato con el tipo equivocado de personas, luego se meterá en actividades delictivas y terminará tratando de volar un tren o algo así. Blake tartamudeó en estado de shock, mientras Yang solo se reía. Deténgase con lo de los padres infernales, frunció el ceño Weiss. Soy demasiado joven para ser madre de 2 adolescentes, más aún cuando ya siento que soy responsable de un bebé de 6 pies de altura. Ella lo fulminó con la mirada mientras se rascaba una mejilla. Yang personalmente pensó que había perdido la oportunidad de preguntar si era hora de amamantar. Pero dada la expresión de Weiss, tal vez eso fue autopreservación de su parte. ¿A dónde vamos de todos modos? Preguntó Jaune. Yang sonrió mientras ella se acercaba un poco más detrás de él, al igual que Blake a un lado. Tenemos un periodo libre esta mañana, así que pensé que todos podríamos obtener algo de ese entrenamiento que nos prometiste anoche. La sonrisa de Weiss era cruel, y solo creció cuando sus ojos se abrieron con horror. Miró detrás de él, sin duda en busca de una ruta de escape, solo para ver a Yang parado allí. Una rápida mirada a un lado, donde Blake esperaba con los brazos cruzados, parecía que finalmente había notado su formación inusual, que era esencialmente 3 personas escoltando a un prisionero. Dejé el horno encendido, Yang agarró su cuello antes de que pudiera escapar. Lo apagué, sonrió. Dejé mi columna vertebral en la habitación. No puedes dejar lo que no tienes. Weiss arqueó una ceja. Dejé a Blake encerrado en el baño. Estoy aquí, una larga pausa, seguida de un suspiro, soy Blake, por cierto. Vamos líder intrépido, se rió Yang mientras arrastraba al niño detrás de ella. Es hora de levantar ese sudor sobre el que fuiste tan inflexible anoche. No fue una venganza, se trataba de ayudarlo. Se trataba de hacer lo que era correcto para él. De acuerdo, fue totalmente una venganza. ¿Por qué somos los únicos que estamos cansados? Blake preguntó mientras se derrumbaba junto a su compañero. La rubia le ahorró una sonrisa rápida mientras se recostaba en la hierba. El sol había estado cayendo sobre ellos durante la última hora más o menos, lo que apenas ayudó a las cosas. Aún así, uno nunca podría decir en qué circunstancias podría tener que enfrentar a los Grimm, por lo que valió la pena entrenar llueva o truene. Sin embargo, eso no respondió a la pregunta que ardía por dentro. Tal vez es secretamente un rudo, dijo Yang, tal vez ha reprimido todas sus habilidades y experiencia en el fondo, y en realidad está más en forma que todos nosotros. Y ahora finalmente se está mostrando que puede seguir adelante mucho después de que colapsemos. Blake miró a la chica sonriente, me inclinaría a creer eso. Si realmente estuviera corriendo. Sus ojos dorados se remontaban a la pista de carreras, donde podía ver claramente al bastardo paseando despreocupadamente por el otro extremo. Weiss se paró en la línea de meta, jadeando levemente pero con una expresión que solo podía llamarse asesina.
Al igual que lo había hecho durante las últimas 2 vueltas, de repente comenzó a tambalearse y encorvarse en la recta final, pasándolos con grandes pantalones pesados, mientras trotaba a medias, medio caía a través de la línea de meta. Desplomado a los pies de Weiss, suplicó por agua. Otra vuelta, gruñó la niña. Au, se puso de pie con un suspiro y volvió a caminar, luciendo tan fresco como lo había hecho hace más de 1 hora. Lo odio, dijo Blake. Nunca he odiado a una persona tanto como la odio. Es fácil odiarlo en una situación como esta, suspiró su compañero. Blake hizo un sonido de acuerdo, incluso si ella realmente no lo decía en serio. Jan entendió mal, y tal vez eso fue lo mejor. Porque en cualquier situación en la que pudiera haber estado, Blake odiaba a Jaune Ark. Él lo sabía. Qué sucio, mentiroso, peor que un Schnee, gilipollas, y sabia. De hecho, voló un tren, y ella se atrevió a bajar la guardia a su alrededor. Eso tendría que cambiar, si es que pudiera. Tenía material de chantaje sobre ella, por mucho que no pareciera dispuesto a usarlo. Probablemente era demasiado vago incluso para eso. ¿Qué se suponía que debía hacer al respecto? No era como si ella pudiera deshacerse de él, incluso si estuviera dispuesta a tirar todo y cometer un asesinato a sangre fría, todos notarían su ausencia. A menos que, los ojos de Blake se entrecerraron mientras lo veía resumar alrededor del campo. Mientras observaba a Weiss comenzar a hervir lentamente. Ella no podía deshacerse de él, pero si alguien más lo hiciera, entonces no estaría en problemas en absoluto, ¿verdad? No como Adán, se apresuró a convencerse a sí misma. No asesinato, nunca eso. Pero si podía resaltar lo malo que era, si podía llamar la atención de los maestros. Bueno, no fue su culpa si lo expulsaron, ¿verdad? Sin embargo, ¿puedo hacer eso?, se preguntó. ¿Podría honestamente sabotear la carrera de una persona de esa manera? Más que eso, podría sabotear a la gente de Remnant robándoles a alguien que algún día podría salvar sus vidas. Pero no quiero correr, se quejó, antes de soltar un rápido aullido mientras Weiss lo atacaba con su arma. Bueno, ¿qué sabías? Parecía que podía correr bastante rápido cuando la motivación estaba allí. Sí podía, suspiró Blake. Sería un maldito servicio que estaría realizando a la gente de Vale. Ella podía imaginar una ciudad en llamas y él mirándola antes de volverse con una expresión seria hacia los civiles que esperaban. ¿Qué ciudad? No veo una ciudad. Tal vez todos lo estaban imaginando. Tal vez me lo esté imaginando. Voy a ir a dormir contra este árbol y ver si me despierto de este sueño. Le dio a Unters un mal nombre. Le dio a la gente un mal nombre. Si no quería tomarse en serio ser un cazador, entonces no merecía estar en Beacon. Esa es una expresión muy seria que llevas allí. Jan aparentemente había notado su reflexión interior. ¿Debería preocuparme? No seas tonto, dijo Blake. Solo estoy pensando en el libro que arruinó. ¿Puedes conseguir otro libro? Jan aparentemente no entendió la majestuosidad del hombre con 2 almas, y no iba a perder el tiempo tratando de convencerla. Estoy seguro de que hay una tienda para adultos en algún lugar de Vale. Ja. Ja. Blake pronunció las palabras lentamente, dejando que el sarcasmo se filtrara. No había nada malo con el romance maduro, era más valiente y más realista de lo habitual, algo que necesitaba para sobrevivir. Una vez que habías vivido una vida como la de ella, los cuentos idealistas de los años de la infancia pronto dejaron de tener sentido. Tú, la rubia hizo una pausa, realmente no te gusta nuestro equipo, ¿verdad? Blake la miró, tratando de captar la emoción detrás de esas palabras. Sin embargo, la cara de Jan era neutral, sin revelar nada. Blake miró hacia otro lado por un momento. ¿Era eso lo que ella pensaba? Era cierto que ella había estado distante, principalmente por temor a que él revelara su secreto. Pero ella no había querido hacerles pensar eso. No lo odio, suspiró. No es lo que imaginaba, pero no todo es malo. Tan fuerte como eres, no eres medio malo, cuando no estás haciendo juegos de palabras. Jan sonrió y sacó la lengua. El Schnee es un poco molesta, pero creo que podría acostumbrarme. Honestamente, no es tan mala como esperaba. Aunque tal vez eso se debió a que toda la ira de la chica se había centrado en su compañero de equipo final. ¿Y Jaune?
Su pareja solo tenía que avisar. Por supuesto que ella, no era como si alguien se hubiera perdido que ella lo dejó fuera. ¿Cómo iba a decir esto diplomáticamente? Hola chicos. Salvado por la caballería. Yang se dio la vuelta en su asiento para saludar a su hermana. El equipo de 4 personas asintió con la cabeza con un saludo rápido a Blake, quien se lo devolvió con un vago intento de sonreír. No era como si alguna vez hubieran hablado con ella, o viceversa. Siempre fue más feliz en las afueras, y afortunadamente, Yang era lo suficientemente agradable como para que le gustara lo contrario. Su asociación fue buena sí. Oh, wow, susurró el joven líder, en realidad está entrenando. Estoy un poco sorprendido. ¿Lograste comunicarte con él entonces? Yang y Blake miraron hacia atrás, justo a tiempo para ver a su líder tambalearse a mitad de carrera, con los brazos bombeando mientras trataba de mantenerse por delante del estoque de Waze. Claro, sonrió Yang, vamos con eso. Nunca explicaste por qué necesitabas usar nuestra ducha esta mañana, dijo Ren. Eso va a ser algo normal. Mejor no, susurró Yang, pero digamos que fue un desastre de plomería. Esa es una forma de decirlo. Blake había notado el olor tan pronto como entró, y le tomó solo un minuto colocarlo como perfume de mujer. Ella siempre había asumido que todos los demás tomaban a la ligera sus afirmaciones de ser activos con otras mujeres. Ella había sabido lo contrario, por supuesto, y ahora, tristemente, ellos también lo hicieron. Supongo que fue algo que tuvo que ver con él. Pirra asintió con la cabeza hacia Jaune. Bueno, Yang bordeó. Asumirías que es correcto. Blake ignoró la mirada de reojo de Yang. Es mejor no pedir detalles. Que piensen que había obstruido los baños o algo así. No era su problema. Ella acababa de estar agradecida de no tener que caminar hasta los vestuarios de la arena para ducharse. Estoy segura de que no lo decía en serio, aplaudió Ruby, con todo el olvido idealista que Blake había llegado a esperar de ella. No puede ser fácil ser dirigido por alguien como él, dijo Pirra. Ruby parecía insegura, como si no estuviera segura de si debería defenderlo o preocuparse de si Pirra pensaba lo mismo de ella. Tal vez fue su experiencia al notar cosas en el fondo, pero Blake no pudo evitar prestar atención mientras Nora suspiraba. Parecía molesta, incluso cuando su compañero silencioso se acercó para acariciarle la espalda. Ahora que lo pensaba, él había dicho algo sobre Jaune y la infancia. Tal vez había una historia allí. ¿Están bien ustedes dos? No es tan malo. Yang se apresuró a saltar a la protección de su líder. Un hecho que hizo suspirar a Blake. Porque Yang parecía decidido a defenderlo así. Blake estaba segura de que no se lo estaba imaginando, y por lo que ella podía decir, él no había hecho nada para ayudar a Yang de ninguna manera. Estaba haciendo todo esto por su hermana pequeña, que se había hecho amiga de Jaune. Claro que es un poco perezoso e irresponsable, pero eso no lo convierte en una mala persona. Su apatía apenas ayuda a las cosas, dijo Pirra. No parece preocuparse por sus compañeros, no parece preocuparse por el entrenamiento. La pregunta es, ¿qué le importa? Pero él ayudó a esa chica. La voz de Ruby era tranquila. Lo hizo, estuvo de acuerdo Pirra, y nunca dije que eso fuera malo. Incluso si hizo que Yang lo hiciera, seguía siendo lo correcto. Pero eso no cambia el hecho de que su actitud podría necesitar algún ajuste. No la ayudó porque quería. Él la ayudó porque quería sacarnos de su espalda. Ese no es exactamente un rasgo admirable para un futuro protector de la humanidad. Blake no podría haberlo dicho mejor. Claro, se había alegrado de que la pobre niña hubiera podido escapar en el alboroto. Y sí, ella no quería nada más que ir y golpear los mocos de ese hombre ella misma. Pero eso no lo excusaba por lo que había dicho sobre el fauno, o como dijo Pirra, su falta general de cuidado de las personas. ¿Hasta dónde se extendió eso? ¿Se preocupaba siquiera por ellos? No quiero ver morir a Yang porque a nuestro líder no le importó lo suficiente como para ayudarla. No quería perder a nadie por algo tan cruel. La apatía era lo que había dejado al fauno abusado y maltratado. Lo frustrante siempre había sido que la mayoría de la gente en realidad no odiaba o maltrataba al fauno. Simplemente no dijeron nada cuando otros lo hicieron.
simplemente miraron con tristeza y pensaron, bueno, al menos no soy yo, antes de seguir caminando mientras otro fauno era golpeado en la calle por matones racistas. No había hecho nada de eso, pero de alguna manera se lo recordó. Vamos chicos, Yang se inquietó, no es tan malo. Estoy seguro de que una vez que nos conozca, se abrirá. Sí, Ruby estuvo de acuerdo rápidamente. Creo que estamos juzgando demasiado rápido aquí. Me gusta. Es un buen oyente. Blake suspiró, incluso cuando todas las demás personas allí sintieron la necesidad de mirar hacia otro lado. Se preguntó si todos compartían la misma imagen mental que ella. Jaune y Ruby se sentaron contra una pared, mientras la niña más joven charlaba y se alejaba. Jaune se sentaba allí en silencio, escuchándolo todo, incluso cuando Ruby lo proclamaba el mejor amigo de todos los tiempos y salía corriendo. Luego se deslizaba por la pared, profundamente dormido. Estoy seguro de que es un buen oyente, dijo Pirra, con el tipo de cuidado cauteloso que uno podría usar al tratar de explicar que Santa existió totalmente. Y no quise hacer que pareciera que estaba tratando de decir con quién puedes o no puedes ser amigo. Eso me convertiría en un compañero terrible, sonrió la pelirroja, ganando un suspiro de alivio de Ruby. Tal vez tengas razón. Tal vez aprendamos a aceptarlo cuando lo conozcamos un poco mejor. Solo estoy diciendo lo que siento ahora. Podría estar equivocado fácilmente. Eso fue bien dicho. Mucho más diplomático que cualquier cosa que se le hubiera ocurrido. Tal vez esa fue la experiencia de la niña en conferencias de prensa hablando. No más, el tema de su conversación se derrumbó frente al grupo, con pantalones ásperos arrastrados de sus pulmones. Definitivamente parecía mucho más real esta vez, especialmente el sudor que cubría su espalda. Parecía enfermo. Por favor, no más. Allí, asintió Weiss, claramente satisfecha consigo misma a pesar de lo mal que su cara roja chocaba con la ropa blanca. Más que hacer que realmente hiciera ejercicio, Blake estaba más impresionado de que la heredera todavía tuviera el vapor para correr después de lo mucho que habían hecho antes. ¿Por qué tiene que ser molesta e ir a arruinar mis expectativas de esa manera? Se supone que un Schne es gordo, perezoso y cruel. Weiss podría ser agravante a veces, pero no podrías llamarla cruel. Bueno, no a menos que tu nombre fuera Jaune Ark, en cuyo caso la descripción probablemente fuera adecuada. Tal vez eso fue lo que le había dado la energía. Blake no pudo evitar pensar que podría encontrar su segundo aire si Jaune Ark estuviera al final de Gambles Road. Buen trabajo Jaune. Ruby vitoreó. Parecía que incluso él no podía discutir con la alegría inocente en esa voz, ya que simplemente gruñó algo en la hierba en lugar de decirle dónde podía empujar ese entusiasmo. Blake tuvo que admitir que se sentía un poco mejor ahora que él también estaba sufriendo. Las lecciones de historia de Oblake fueron difíciles para Ruby. Eran tan aburridos como la clase del profesor Port, más aún, de hecho, porque era un tema muy aburrido. Pero lo que realmente lo empeoró fue lo rápido que el maestro notó que alguien estaba haciendo el tonto. No había posibilidad de que ella pudiera salirse con la suya dibujando o durmiendo cuando él estaba cerca, lo que significaba que la niña tenía que sentarse durante las agotadoras sesiones de 2 horas con nada más que un libro de texto y su rápida voz como compañía. Fue una tortura, básicamente. Cruel, inusual y bien diseñado para volverla loca lentamente. Por eso no fue realmente una sorpresa cuando su mente comenzó a divagar. Sabía que Pirra llamaría rápidamente su atención si la maestra le preguntaba algo, era genial así que no había ningún riesgo real. Se preguntó cómo estaban su padre y Sui. Cómo la pandilla en Signal estaba aguantando, ¿realmente la recordarían más, o habría sido reemplazada? Sonaban bastante celosos en sus últimos mensajes el uno al otro, y eso nunca había sido una buena señal cuando comenzó en Signal. Ser bueno, ser un prodigio, acababa de alejar a la gente. Ruby negó con la cabeza para disipar tales pensamientos. Eso ya no importaba. Ella tenía grandes amigos aquí con Pirra, Ren y Nora. Su hermana mayor todavía estaba con ella también, junto con su equipo. Bueno, más o menos. El jurado no solo estaba deliberando sobre si Weiss realmente la consideraba una amiga. El jurado estaba desaparecido, presuntamente muerto. Blake fue, sí, Blake era Blake.
Ya era bastante difícil tratar de averiguar si a la chica le gustaba Jan, y por qué no lo haría. Jan fue increíble. Y Jaune también era una amiga. Algo así como: Ark, ¿por qué tengo tantos amigos tipo D? No. Definitivamente era un amigo. Él solo no era bueno para expresarlo. O en expresar mucho, ahora que lo pensó. Solo deseaba que su pareja pudiera llevarse bien con él un poco más. Un suspiro se le escapó mientras miraba hacia la chica alta a su lado, y luego hacia el chico rubio más abajo en la fila. Estaba encorvado sobre el escritorio de nuevo, profundamente dormido. No es que fuera una sorpresa para ella, o cualquiera, de verdad. Incluso Weiss parecía no haberse dado cuenta, y ella era la persona más estricta que existía. Ruby se preguntó si eso era porque Weiss se había acostumbrado tanto a que se durmiera que su cerebro en realidad no lo clasificó como inusual. La sonrisa que se había extendido por su rostro ante ese pensamiento murió de una muerte fea. Si a Pirra no le gustaba Jaune, ¿significaba eso que le pediría a Ruby que tomara una decisión entre ellos? O, ella había dicho que no lo haría, Pirra lo había dicho rotundamente. Pero Ruby sabía por experiencia que lo que la gente decía y hacía eran dos cosas diferentes. Tal vez ella no lo haría de una manera desagradable, pero había una buena posibilidad de que Pirra se enojara con él y luego tratara de mantenerla alejada. Si Ruby fuera y la desafiara, ella también podría lastimarse con Ruby. Pero si ella ignoraba a Jaune, él podría resultar herido. Pozo, si es que se sentía así. No, eso fue una tontería. No era una máquina, era un tipo normal. Por supuesto que estaría molesto. ¿Qué era lo que Pirra había dicho que no le gustaba? Su apatía. ¿Por qué tenía que ser algo confuso como eso? Ella sabía lo que significaba la palabra, por supuesto, tenía 15 años, no 5. Pero no era algo fácil de arreglar como no disfrutar de las galletas o pensar que el color rojo apesta. No es que cualquiera que pensara cualquiera de esas cosas merecía ser arreglado, pero aún así. Pirra, y el resto realmente, se enojó con Jaune por lo que había hecho con esa niña Fauno. Sin embargo, no lo entiendo, él la ayudó, o consiguió que Jan la ayudara. ¿No es suficiente? Seguro que sus razones para ayudar eran malas, ella lo entendió. Pero al menos había ayudado, ¿verdad? Eso tenía que contar para algo. Si realmente no le hubiera importado, si realmente no le importara lo que sucedió, entonces no habría hecho nada en absoluto. Al menos, eso era lo que pensaba. Le importaba. Simplemente no sabía cómo expresarlo. Era tímido, torpe, un nerd. Al igual que yo. Tal vez por eso le había resultado tan fácil conectarse con él. Tal vez por eso tenía esa extraña sensación de seguridad cuando estaba sentada a su lado. Porque de una manera extraña ella entendía sus silencios más que sus pequeñas charlas, conversaciones profundas, o ya no lo quiera, coqueteos. No es que nadie vaya a coquetear conmigo cuando soy 2 años más joven que todos, y todas las chicas a mi alrededor tienen figuras como esta. Excepto Weiss, no es que ella se atreviera a mencionar eso. Ella había visto lo que la chica había hecho cuando Jaune había mencionado algo así ayer. Sí. La gente podría llamarla incómoda, pero nadie llamó estúpida a Ruby Rose. Al menos ella esperaba que no, de ninguna manera. Derecha. Señor Arco. Ruby saltó en su asiento, casi haciendo una completa idiota de sí misma mientras jadeaba. La mano de Pirra se posó en su brazo un nanosegundo después, mientras el aliento de la niña se igualaba. De acuerdo, no era ella, a menos que se hubiera comprometido mientras estaba perdida en su propia cabeza. En marcado contraste con ella, que era un poco molesto, Jaune no se estremeció cuando se despertó. Un ojo azul parpadeó, un bostezo se abrió paso más allá de su mano. Y luego se levantó lentamente, como un gran leviatán que se levanta del fondo del océano. El profesor Oblake esperó, aunque no parecía haber mucha paciencia en la forma en que los dedos del hombre tocaban su brazo. Me alegro de verlo con nosotros, señor Ark. Tal vez puedas mostrarme cuánto has estudiado después de nuestra lección anterior. Jaune se había equivocado en la pregunta la última vez, y Oblake le había advertido que haría otra. Claro, Jaune sonaba confiado al menos. Bueno, entonces.
Estábamos discutiendo la revolución del color en Atlas, mientras tú estabas ocupado poniéndote al día con el sueño perdido. ¿Sabes cómo se llamaba Atlas antes de la revolución del color? Manto. Bien, muy bien, asintió la maestra. Y, por supuesto, la revolución misma derrocó a la antigua dirección del reino, instalando un consejo como el nuestro, aunque ahora con una fuerte estructura de mando militar. Ahora, ¿puede decirme el nombre del hombre que organizó este golpe y la instauración del nuevo liderazgo? Weiss parecía que quería responder, pero no estaba segura de si se le permitiría. La mirada severa que fijó en su pareja parecía sugerir que estaba tratando de enviar telepáticamente la respuesta. General, su amiga hizo una pausa, erección. La cara de Weiss golpeó el escritorio, mientras algunas personas se burlaban. No, señor Ark, suspiró el maestro. El golpe fue dirigido por el general Ironwood. La risa se hizo más fuerte, y Ruby se sonrojó al notar las similitudes. Tal vez un ensayo de 1000 palabras sobre las tácticas utilizadas por el general le permitiría recordar mejor esta lección. Lo esperaré en mi escritorio el lunes. Cuando dices 1000 palabras, Jaune comenzó, ignorando de alguna manera las feroces patadas de Weiss, diciéndole que se callara debajo de la mesa. Quiero decir 2000, corrigió el maestro. ¿Quieres que lo piense de nuevo? No, señor. Muy bien, el hombre se volvió hacia la pizarra y comenzó a escribir notas en ella, orando todo el tiempo. Ruby observó con una expresión triste mientras Jaune se encorvaba sobre el escritorio. Su equipo ni siquiera parecía sorprendido, con Yang extendiendo la mano para acariciar su espalda. Un fajo de papel arrugado rebotó en la parte posterior de su cabeza, seguido inmediatamente por la risa. Ruby giró en su asiento, con los ojos brillando mientras trataba de encontrar a la persona responsable. Algunos tipos en las filas detrás se chocaron los 5, mientras otros continuaban riendo. Algunos incluso lo señalaron, sin duda lanzando insultos y palabras crueles. Quería subir allí y hacer que se detuvieran. ¿No era esto una escuela? ¿No tenía sentido que la gente no supiera las respuestas a las cosas? Por eso estaban aquí después de todo. Entonces, ¿cuál era el punto de reírse de alguien que no había sido capaz de responder? Había sido una buena estudiante, era difícil no estar con papá, tío y Yang. Pero incluso ella se había equivocado de vez en cuando. Ellos también se habían reído de ella, aunque ella había notado en ese momento que no se reían de otras personas que cometían errores. Las primeras semanas de Signal habían sido las peores, honestamente había pensado en renunciar. Incluso había pasado una cena o dos llorando en los baños. No se parecía al tipo que haría eso. Además, había una gran diferencia entre tener 12 y 17 años, por lo que no era una comparación tan justa. Pero se preguntó si le dolía. No actuó como lo hizo. De hecho, ni siquiera pareció notar que la gente se burlaba de él, incluso si el resto de su equipo lo hacía. Nunca pareció importarle eso, tampoco. Pero, ¿eso lo hizo cierto? Ella había tratado de fingir que no le molestaba también, por todo el bien que había hecho. Yang lo había visto casi de inmediato, y aunque la niña mayor había tardado un poco más en convencer a la historia completa, lo había logrado. El acoso se había detenido poco después, aunque para algunos había sido reemplazado por un miedo reacio. Sin embargo, ese era Yang, siempre acudiendo a su rescate, lo quisiera o no. Ella amaba y odiaba eso de ella a veces, aunque el amor siempre ganó al final. Incluso cuando tomó prestados sus videojuegos y no los devolvió, y luego cuando lo hizo, todos estaban dañados y grrr. No, ella se estaba enfocando en el problema que tenía ante ella. No los horrores imperdonados y definitivamente no olvidados del pasado. Jaune actuó como si no le importara lo que la gente dijera sobre él, pero eso no necesariamente lo hacía cierto. ¿Y si él estaba sufriendo, al igual que ella? ¿Y si estuviera en silencio no porque no quisiera ayuda, sino porque no creía que nadie ayudaría? ¿Qué pasaría si pensara que solo mirarían, como lo hicieron con esa niña Fauno? Ruby solo pudo llegar a una conclusión. Era una mala amiga. Si ella no fuera una mala amiga, entonces él no tendría que preocuparse por eso, y si ella fuera una mejor amiga, o una mejor persona, entonces ese Fauno tampoco habría tenido que preocuparse.
Pero, ¿qué se suponía que debía ser? Ella era solo una persona y era casi toda la clase riéndose de Jaune. ¿Debería ser una escena y atraer su ira hacia ella? Eso parecía un mal plan, ya que terminaría con la intimidación cambiada a un nuevo objetivo y no tratada. Era demasiado pequeña para enfrentarse a todos ellos. Claro que era dura, pero esto era como 40 o más personas, y esto no era una pelea. O si lo era una batalla librada con palabras. A palabras, mi mayor debilidad. Hola Pirra. Ruby susurró, después de asegurarse de que la maestra no estaba mirando. Su pareja no se volvió de mirar hacia el tablero, pero sus ojos verdes se deslizaron hacia ella. ¿Cómo evitas que alguien sea intimidado? Ella preguntó. Tal vez podría haber ido con su hermana sobre esto, pero ya conocía el enfoque de Jan y realmente no quería meterse en problemas por hospitalizar a la mitad de la clase. Intimidado. Pirra siseó, ojos de astillas de esmeralda dura, está haciendo. Siguió el dedo oculto de Ruby, la niña suspirando. Ah, ya veo. No es algo fácil, y no puedo decir que tenga tanta experiencia. Claro, Pirra era la chica invencible. No había forma de que alguien hubiera querido intimidarla, o haber sido lo suficientemente fuerte como para salirse con la suya. Pero no creo que sea una buena idea que intentes interferir con él. Es mi amigo. Ruby hizo un puchero y los ojos de la niña se abrieron de par en par. Dijiste que no lo harías. No lo digo porque es él, dijo. Ofrecería consejos si pudiera. Es solo, antes de que puedas ayudar a alguien, tienen que estar dispuestos a ayudarse a sí mismos. Ayúdense a sí mismos. Ruby preguntó, pero la maestra volviéndose hacia ellos terminó esa conversación. Los dos continuaron fingiendo prestar atención, mientras Ruby reflexionaba sobre esas palabras. Si todos pudieran ayudarse a sí mismos, entonces no habría necesidad de ayudar a nadie, ¿verdad? Pero eso no era exactamente lo que Pirra había dicho. Jaune no quería ayuda. Ella lo miró de nuevo, y no tendría ya algo que decir si supiera cuánto había estado sucediendo últimamente. Jaune estaba despierto ahora, probablemente sabiendo que Oleg lo tenía ojo, pero sus ojos todavía estaban pesados y bostezaba ocasionalmente. No parecía reaccionar a las personas que se burlaban y se reían de él, aunque con la broma desaparecida, muchos se habían detenido. Si Ruby estaba siendo honesto, no parecía que quisiera nada. Aparte de dormir, tal vez. ¿Qué había visto Pirra que no había visto? ¿Por qué alguien no querría ayudarse a sí mismo cuando estaba siendo intimidado? ¿Le gustó? No, eso fue una tontería. Si le gustaba, entonces estaría sonriendo o buscándolo. Dio a las crueles palabras y burlas la misma atención que les dio a quienes las pronunciaron. Ninguno. ¿No le molestaron? Eso tampoco parecía posible. Palos y piedras y todo eso era una cosa, pero la gente que lo empujaba y chocaba con él en los pasillos. No podías no preocuparte por la gente que te golpeaba físicamente. En todo caso, al menos tenía que molestarlo. ¿Qué tipo de persona podría soportar ese tipo de atención negativa con tan poca reacción? ¿Qué persona ni siquiera parpadeó cuando otros escupieron en tu dirección? La respuesta le llegó tan rápido que la hizo jadear. Alguien que estaba acostumbrado. Los ojos plateados se suavizaron, mientras miraban al adolescente con la cara en blanco. Era este tipo de comportamiento tan común, tan familiar, que lo consideraba normal. Fue por eso que no mostró ninguna sorpresa, conmoción o enojo. Porque para él una vida sin este tipo de crueldad fue el verdadero shock. Era así porque nadie había tratado de ayudarlo, incluso cuando más lo había querido. El pensamiento la enfermó. La enfermó y enojó. Enojada de una manera que no había sentido durante tanto tiempo. Era la ira de alguien que una vez había pasado por lo mismo. Antes de que Yang viniera a salvarla, como siempre lo hacía. Jauneart podría no haber tenido a nadie que estuviera dispuesto a salvarlo, o cualquiera que demuestre que debería querer ayudarse a sí mismo. Pero ella juró que sería esa persona. Ella sería la mejor amiga que podría ser. Y la próxima vez no se sentaría y no haría nada como alguien fue intimidado. Ella marcaría la diferencia. Ella lo estaba siguiendo. Ruby, eso fue. No estaba seguro de por qué, ni realmente quería saberlo.
Pero allí estaba ella, manteniendo el ritmo unos 10 o 15 metros detrás de él. No es que pudiera sentir míticamente eso, con los pasillos llenos de otros estudiantes. Pero la forma en que la gente ladeaba la cabeza y preguntaba por qué ella lo seguía ayudó un poco. Pobre Ruby, todavía tenía mucho que aprender si quería ser tan astuta como Blake. Tenías que recordar que seguir a alguien era más que simplemente no ser visto por la persona que buscabas. Probablemente no lo estaba siguiendo por orden de Weiss, gracias al cielo. Porque si ella lo era, entonces él estaba bastante seguro de que ella ya lo habría arrastrado. En el momento en que terminó la lección y comenzó la cena, Weiss había hablado sobre cómo iba a tener una gran comida y luego comenzar con la tarea. Lo cual había sido justo en el momento en que se había escapado, en el momento exacto en que ella había hecho esa pose. Manos en las caderas, golpeteo de pies, ojos cerrados. Oh, él iba a sufrir por eso más tarde, él podía decirlo. Pero en realidad no podía molestarse con otro espectáculo en la cafetería. No era como si tuviera hambre de todos modos, solo habían pasado 4 horas desde el desayuno y había tenido un tazón lleno de gachas allí. Si bien probablemente había algo lindo en la forma en que ella seguía tratando de alimentarlo a la fuerza, realmente no era necesario. Eso y los deberes, sí, tal vez ella lo obligaría a hacerlo más tarde, pero en este momento simplemente no estaba de humor. Es mejor escapar y descansar un poco en lugar de perder su trapo y golpearla. Ella solo estaba tratando de ayudarlo después de todo, tanto como no lo necesitaba ni lo quería. Muy bien. Si Ruby quería seguirlo, entonces estaba bien. Ella podía ver cómo subía al techo, encontraba esa bonita y sombreada alcoba alrededor de la parte posterior de la escalera y se iba a dormir. No sería particularmente emocionante verlo, a menos que hubiera desarrollado algún fetiche hasta ahora desconocido para las personas dormidas, pero bueno, si eso era en lo que quería perder su hora de almuerzo, entonces más poder para ella. Sin embargo, su presencia lo distrajo. Lo suficiente como para que solo notara que la mano lo agarraba por el cuello en el momento en que realmente golpeó. Con un poderoso empujón fue levantado del suelo y golpeado contra los casilleros. Sus ojos se entrecerraron. Podía agarrar la mano por la muñeca, colocar el pulgar en la articulación entre el brazo y la mano e inclinarse hacia adelante. La muñeca se rompería como una ramita, es decir, si la persona no gritara de dolor primero. Su mano ya estaba en posición, sus dedos se bloqueaban alrededor del hombre muerto que lo sostenía. Fue, honestamente, bastante difícil para contenerse. La figura que lo había agarrado hervía. Y Jaune no se sorprendió en absoluto al ver la cara familiar de Cardin Winchester. Aunque el vendaje en su nariz era una nueva adición. Mierda, le rompí la nariz. Hola Cardin, saludó Jaune, sin preocuparse en absoluto por su posición. La gente se había reunido a su alrededor ahora, formando una pared de cuerpos. Casi podía distinguir a Ruby entre la multitud, la chica luchando por abrirse camino hacia el frente. Los ojos azules volvieron a Cardin. Te ves diferente, nuevo corte de pelo. Tienes mucho nervio mostrando tu cara por aquí. En realidad, vivo aquí. Y camina por este pasillo casi todos los días. Además, acabamos de compartir un menos. Sus palabras fueron cortadas cuando su espalda fue empujada más adentro de los casilleros, cortando su flujo de aire. Bueno, eso estaba empujando un poco las cosas. Si Cardin intentara más, se vería obligado a tomar el asunto en sus propias manos. Cállate. El fornido adolescente escupió, un globo golpeó a Jaune en la frente. ¿Crees que estás tan caliente con esa mierda que sacaste ayer? ¿Mi qué ahora? Preguntó Jaune, extendiendo una mano para limpiar la saliva. Cualidades redentoras, Cardin los tenía, saldrían a tiempo. No podía matar al tipo. Tuvo que resistir. Esa pelea. La pelea en la que hiciste trampa. Chea, vamos, Jaune puso los ojos en blanco. Cualquier cazador que se precie habría tomado esa pérdida con calma, tal vez incluso le habría agradecido por la lección. No había tal cosa como hacer trampa en una pelea. Hiciste lo que tenías que hacer para causar suficiente dolor o lesión para que la otra persona se quedara abajo. Para que no te hicieran lo mismo. Pero Cardin no era un cazador entrenado, tenía que recordarlo.
Cardin tenía solo 17 años. Era un niño. ¿Y ahora qué? Jaune preguntó. Tengo un lugar donde estar, así que no tengo tiempo para pasar pegada al extremo de tu brazo. Aléjate, Cardin. No estoy de humor para esto. Las cosas habían seguido acumulándose y ahora estaba al borde de una violencia grave. Y Cardin se estaba haciendo tan atractivo. ¿Algún lugar para estar? La sonrisa de Cardin se volvió fea. Permíteme ayudarte en tu camino. Antes de que Jaune supiera lo que estaba sucediendo, dos figuras habían agarrado sus brazos por detrás y lo arrastraban hacia atrás. Luchó brevemente, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que tenían un buen control sobre él. Ese era el problema con las personas entrenadas para luchar. Cuando se apoderaron de ti, se apoderaron de ti. Tal vez podría haberse liberado solo con fuerza si fuera alguien como Yang. O había pasado tiempo construyendo cualquier músculo. No es que importara. ¿Qué le iba a hacer Cardin? ¿Tirar la cabeza en un inodoro? ¿O la agonía, el verdadero dolor? ¿Qué haría? Se había ahogado hasta morir más veces de las que podía contar. Pero no era un baño para el que estaba destinado. No cuando algo metálico se abrió detrás de él y fue empujado hacia atrás en un espacio estrecho y confinado. Crocia Morse, en un gancho a su lado, fue la primera señal de su ubicación. La puerta del portacohetes fue la segunda. Cardin, suspiró Jaune, vamos, esto es una tontería. ¿Tienes alguna idea de en qué tipo de problemas te meterías por esto? Podrías ser expulsado. Lo que lo enojaría, para ser honesto. No sería solo su suerte que alguien más fuera expulsado. Hasta luego, Jaune. Cardin saludó después de haber hecho tapping en algunos números al azar. Jaune sintió que el casillero comenzaba a vibrar y se echó hacia atrás con un suspiro. No les daría la satisfacción de pelear en la parrilla. No cuando los mecanismos de lanzamiento de seguridad del casillero sin duda se activaron y sellaron la puerta. Nadie quería caer en pleno vuelo después de todo. Debería haberle roto el brazo, pensó para sí mismo, mientras el aire pasaba rápidamente. La vista fuera del casillero cambiaba del pasillo de la escuela al cielo azul brillante. Con una sacudida lenta e inevitable, su impulso se detuvo, el mundo se inclinó cuando el casillero alcanzó su ápice. Su estómago gorgoteaba en anticipación del horror nauseabundo que estaba por venir. Cientos de vidas, se agarró el estómago, y no hay cura para el mareo por movimiento. El casillero cayó. Odio mi vida. Tropezó con los escombros y cayó sobre la hierba suave con tos, humo flotando por el impacto de la unidad de almacenamiento de metal en la roca y el suelo. Los árboles verdes a su alrededor delataban su ubicación, como si el corto vuelo no lo hubiera hecho. Perfecto Lan, su broma sarcástica fue interrumpida con un chorro de desayuno, el vómito goteando más allá de sus dedos mientras se derrumbaba de rodillas. Está bien, nadie mirando, eso es bueno. Tosió una vez más, rasgando un poco de hierba y masticándola para quitarse el sabor de la boca. Un escupitajo y una limpieza de una manga más tarde, miró alrededor del área. Definitivamente el bosque esmeralda, como si los árboles verdes no fueran un regalo muerto, podía distinguir algunos de los puntos más altos de Beacon en la distancia. Solo le tomaría 40 minutos más o menos caminar de regreso. Y podría caminar por el camino opuesto si no fuera por ti. Jaune levantó su pie derecho con un suspiro, aunque la tobillera apenas era visible debajo de sus pantalones. Se preguntó si Ozpin le creería si dijera que se había perdido y accidentalmente regresó a Ansel. Honestamente, fue una suerte que ninguna de las chicas lo hubiera notado la otra noche. Por otra parte, probablemente habían mirado hacia abajo lo suficiente como para ver que no tenía los pantalones puestos y luego mantuvieron los ojos fijos firmemente por encima de la cintura. Realmente no puedo molestarme con esto. El casillero era un fracaso. Nunca volvieron a despegar, no es que estuviera seguro de cómo la escuela podría seguir reemplazándolos tan fácilmente. Con un suspiro sacó a Crocia Morse, inspeccionándola en busca de suciedad antes de atársela a la cintura. Su guitarra salió en segundo lugar, la misma que su familia le había regalado hace unos años. No había forma de que dejara eso atrás. Que acaba de dejar libros de texto y útiles escolares, todos suministrados por Beacon y Ozpin. Y todo muy caro. Y no se perdió nada de valor, aplaudió Jaune y cerró de golpe la puerta del casillero.
Excepto por su tiempo, eso fue, había querido tomar una siesta rápida con eso. No es exactamente algo que pudiera hacer en territorio Green. Cardin sangriento Winchester, realmente pensé que se habría librado de mi caso después de que lo humillé el otro día. Haciendo trampa o no, Cardin era el tipo de hombre que respetaba la fuerza. Seguramente había sentido la fuerza detrás de ese ataque. En las recientes repeticiones Cardin ni siquiera lo había intimidado, principalmente porque había dejado claras sus habilidades desde la iniciación. Supongo que me olvidé de él, ya que no he tenido que lidiar con él durante décadas. Eso podría ser un problema esta vez. La intimidación era fácil de ignorar. En comparación con lo que había pasado en el pasado, no había estado bromeando con su sorpresa cuando Ace lo hizo saber por primera vez. Honestamente, no se había dado cuenta de que incluso estaba siendo intimidado. Tal vez fue el hecho de que lo habían señalado lo que lo hizo tan obvio, pero en cualquier caso, claramente se había convertido en un problema mayor de lo que esperaba. Cardin es el cabecilla, Jaune apartó algunas ramas sueltas mientras pasaba por encima de un tronco podrido. La mayoría de la gente se reirá y hablará, lo cual está bien. Pero Cardin es el único que tiene las agallas para hacer algo. ¿Fue eso algo bueno? ¿Eso hizo que el tipo fuera valiente o estúpido? De cualquier manera, iba a tener que lidiar con Cardin en algún momento. Y no va a ser forever fall, hizo una mueca. En cualquier sentido de la palabra, no había forma de que hiciera una escena salvando a Cardin de una ursa. Pero tampoco estaba dispuesto a levantarse y dejar que el tipo muriera. No es así, no por ser un matón. Si se aseguraba de no involucrarse en lo que el imbécil estaba haciendo, entonces nada saldría de eso. Alguien podría terminar siendo minado, pero no era gran cosa. Winchester podría tener sus risas y la vida continuaría. Un gruñido de las cercanías llamó su atención. El sonido era familiar y bajo, como granito que se dibuja lentamente a través de la roca. Crossy Morse hizo clic en silencio, la hoja se aflojó en su vaina. Beowulf, señaló su mente. No había miedo en ese pensamiento, ni inquietud. En cambio, esperó tranquilamente mientras la bestia daba vueltas detrás de él, permaneciendo en los arbustos. Sin duda, se había sentido atraído por el lugar del accidente y acechó a su presa desde allí. El porqué y el cómo realmente no importaban. Los arbustos crujieron, y con un fuerte rugido sin duda destinado a intimidarlo, saltó por el aire. Jaune se volvió perezosamente, viéndolo bajando hacia su cabeza. Puso los ojos en blanco. Un rápido paso adelante y abajo, se deslizó por debajo de la trayectoria de la bestia, mientras dibujaba Crossy Morse y cortaba hacia arriba con una mano. La hoja formaba un arco creciente de plata pura, metal cortando a través de la piel y el músculo con facilidad. El peso de los Grimm lo llevaba a través de la hoja, mientras se derrumbaba en la hierba, cortado desde el hombro hasta la cadera. Idiota, se burló Jaune cuando comenzó a disolverse. Eran una amenaza tal vez para la gente normal, uno incluso había logrado herirlo críticamente, aunque había estado desarmado y sin aura en ese momento. Pero realmente no eran más que basura común. Había una razón por la que los estudiantes completamente verdes podían ser disparados a un bosque lleno de ellos. Más gruñidos comenzaron a emanar de los árboles a su alrededor. Una mano cayó sobre su vaina, pero después de una segunda pausa decidió no hacerlo. No necesitaría su escudo para esto, estaba fuera de forma, no fuera de práctica. Vamos, entonces, llamó, tengo un buen parche de sombra con mi nombre en Beacon. Y me estás perdiendo el tiempo. Siempre fue un lanzamiento de moneda en cuanto a si Grimm entendía el lenguaje humano. Siempre parecían reaccionar a ello, pero tal vez eso era solo odio, incluso hacia las palabras pronunciadas por ellos. De cualquier manera, en el momento en que terminó, una serie de formas se difuminaron desde la línea de árboles hacia él. Había en su mayoría Beowulfes, aunque un par de Nevermore juveniles se deslizaron sobre ellos. Barbarie sin sentido, en cierto modo podría ser aterrador, sería, cuando Beacon cayó. Pero ese fue un evento aislado, y el verdadero pánico había venido de cuantos y como el colmillo blanco escoltó a algunos Grimm adentro. Demasiados oponentes desde demasiados ángulos, con terroristas peligrosos interviniendo y los robots de Atlas haciendo lo que mejor saben hacer, equivocarse. Esto no fue nada de eso.
Un paso al lado hizo faltar al primer oponente. Jaune empujó a la guardia rota, usando el piso de Crossy Amors para girar a la bestia para que se interpusiera entre Jaune y el próximo oponente. El Beowulf gritó mientras las garras de su aliado perforaban su columna vertebral, pero pronto fue arrancado y descartado por sus parientes. Tomó el arma con una empuñadura a 2 manos, deslizando su mano izquierda hacia abajo hasta el fondo del pomo y usándola para mover y girar la hoja mientras desviaba un golpe hacia la derecha. Un paso rápido y un codo en la cara tambalearon a la bestia, antes de completar el movimiento y dibujar la hoja hacia atrás a través de su cuello. La cabeza cayó hacia atrás en un estallido de sangre, tendones y un pequeño hilo de músculo, todo lo que la sostenía en una sola pieza. Pero ya se había vuelto hacia el siguiente enemigo, reaccionando a un graznido enojado mientras bateaba un Nevermore fuera de su inmersión. Golpeó el suelo en una nube de polvo, solo para crujir cuando su bota se estrelló contra su espalda, llevándolo a él y a la espada a la caja torácica de otro monstruo lupino. Dibuja y muévete, salpicando sangre detrás, solo para girar y cortar, un brazo delgado y con garras que gira por el aire. Dé un paso a la izquierda, corte, retire, florezca y desvíe, luego deslices entre la tercera y cuarta costilla. Un giro rápido para empujar al enemigo empalado hacia sus hermanos, incluso cuando su mano de repuesto se acercó para atrapar a un Nevermore por el pico y golpear su cuerpo contra su coraza en una explosión de plumas. Una risa gutural brotó de sus labios. Dioses, ¿eran una broma? No. Esto era lo que los cazadores habían sido criados para matar durante generaciones. Y también se habían vuelto muy buenos en eso. Al final, nunca fue Grimm quien los hizo. Al menos, no por su cuenta. La gente te llama monstruos, sonrió y sacudió la cabeza, mirando a los enemigos que desaparecían. Pero realmente somos nosotros los verdaderos monstruos. Fueron personas como Cinder y Adam, como Torchu y Kineo, las bestias que mataron a cientos, miles de personas inocentes. No era un músculo sin sentido cargando en su muerte una y otra vez, como en el que entró, usando la fuerza bruta para apartar su brazo antes de que lo registrara en un árbol. Rugió de disgusto, pero pronto puso fin a eso. Su mano izquierda agarró su rostro, forzando la mandíbula cerrada mientras empujaba su hocico hacia el cielo. Crossy Amors fue casi suave mientras empujaba a través de la garganta, cortando la laringe antes de morder el tronco del árbol detrás. La bestia se hundió en su agarre, y cuando arrancó la cuchilla, se desplomó a sus pies. No. Fueron los enemigos los que fingieron y esquivaron. Que planeó y elaboró estrategias, que atrajo a las trampas y usó los números para su ventaja. Los monstruos que observarían y esperarían, que juzgarían si eran lo suficientemente fuertes, y si no lo eran, apilarían la baraja a su favor. O espera hasta que estés débil. Eran los monstruos con mentes los que eran realmente aterradores. Ellos eran los que temía. Pero esto estaba bien. Esto fue perfecto. Beacon era un problema. Representaba todo lo que llenaba su estómago de temor. Le hizo la mente pesada y le dolía el corazón. Más aún cuando vio a personas como Pirra, su pareja y la primera mujer que realmente había amado, mirarlo con decepción o enojo. Cuando vio a Jan estremecerse cuando ella lo miró a los ojos, cuando vio desconfianza en Blake. La decepción en Ren, la tristeza que Nora trató de mantener oculta. Lo desgarró. Eso era de esperar, nada menos que de todos ellos. No creía que pudiera haberlos amado ni la mitad de lo que lo hizo si hubieran sido el tipo de personas que podían estar de acuerdo con la forma en que actuaba. Y no era como si supieran la historia completa de todos modos. Nunca lo harían. ¿De qué serviría sino llenarlos de terror? Todos iban a morir, les gustara o no, le gustara o no. Acercarse a ellos solo haría que doliera aún más cuando lo hicieran. Cuando tuvo que hacerse a un lado y huir mientras lo hacían. Pero eso tampoco significaba que fuera fácil. Weiss con sus regaños, Jam con sus burlas, demonios, incluso las miradas maliciosas de Blake lo llenaron no de temor sino de diversión cariñosa. La gran cantidad de estrés que causó en el interior fue increíble. No podía lidiar con eso. Ya había ido y le había espetado a Cardin, ¿sería uno de ellos el siguiente? Podrían haber sido, si no fuera por esta hermosa oportunidad. Más. Se rió, el sonido tan fuerte y lleno de alegría que algunos de los Grimm deben haber quedado desconcertados.
Su cabello corría por su rostro, el sudor goteaba de sus músculos, pero su mente cantaba con la prisa del combate. Crosiamors también cantó, mientras llevaba las garras al plano, inclinando la hoja suavemente para que se deslizaran a un lado antes de invertir el agarre y conducirlo hacia arriba y hacia el hocico de los Grimm. El hueso y el cartílago se dieron de una manera que solo podía considerarse orgásmica, antes de que toda resistencia se detuviera y el metal se liberara. Brillaba rojo bajo el sol del mediodía, tan hermosamente. No eran rival para él, pero lo suficiente para que su sangre bombeara, y eso fue perfecto. Estaba tan enfermo y cansado de que la gente fuera rival para él, de aplastarlo y matarlo una y otra vez, que había olvidado lo que era demostrar sin esfuerzo su superioridad. Y fue sobre algo tan descaradamente malvado, también. Sin dilemas morales, sin culpa ni vacilación, solo la alegría eufórica de hacer algo bien. Gritó y se zambulló. Estos paquetes eran tan malditamente pequeños, y él sabía exactamente a quién culpar por eso. Se preguntó qué pensaría el hombre excéntrico si supiera que Jaune estaba aquí, sacrificándolos antes de que pudiera. No era como si pudieran lanzar a los niños a un entorno verdaderamente peligroso ahora, ¿verdad? Y había una buena razón por la que los paquetes más grandes que habían encontrado en la iniciación habían sido 2 o 3 fuertes. El profesor disfrutó de su deber de dividir grupos más grandes. Y pensar, su equipo probablemente había pensado que estaba mintiendo con esa historia de haber visto al hombre en el bosque. Tal vez no lo había visto en esta vida. Pero los Grimm siempre estaban emocionados después de la iniciación. Uno de los maestros generalmente tenía que entrar y asegurarse de que no se congregaran en una manada o enjambre real. La sangre fluyó. Sangre de Grimm. Contaminada y malvada como Crosiamors mordió. Las bestias rugieron, con nada más que odio e ira. Pero su risa los ahogó a todos. Ahogó el sonido de todo. Weiss no estaba segura de si debería sentirse horrorizada o furiosa. Sintió ambos, las dos emociones chocando y compitiendo por el control mientras corría por los pasillos de Viacom, dando 2 o 3 pasos a la vez. Detrás de ella también podía escuchar al resto del equipo, junto con el equipo de Ruby. La niña había estado casi llorando cuando se estrelló contra su dormitorio. Fue solo esa expresión la que le había ahorrado un latigazo de lengua de los siglos. Pero la ira de la heredera pronto se había convertido en un objetivo diferente. Winchester, eso es Kun. ¿Cómo podía ser tan irresponsable? ¿Cómo podía ser tan vengativo? Ella quería marchar directamente a su habitación y congelarlo. Pero había preocupaciones más inmediatas con las que lidiar. Como encontrar a su compañero sin duda varado e indefenso. De todas las personas que el bruto podría haberse lanzado al bosque, tuvo que elegir a su pareja. La única persona de la que no estaba muy segura sería capaz de sobrevivir por su cuenta. Bueno, por supuesto que sí. Winchester era ese tipo de persona, la cobardía personificada, molestando a la persona más débil que pudo por temor a represalias. Si tenía miedo de que alguien se defendiera tanto, entonces tal vez ella debería visitarlo y mostrarle cuáles eran las consecuencias de meterse con su pareja. No, concéntrate ahora, necesitas salvar al tonto perezoso antes de que se convierta en un muerto. No hubo tiempo para encontrar maestros. Viacom era enorme y podían estar en cualquier lugar, y no era como si realmente los necesitaran de todos modos. Jaune había sido lanzado con su uniforme normal, lo que significaba que todavía tendría su pergamino sobre él. Todavía tenía su pergamino sobre él, ya que la señal parpadeaba por sí sola, en algún lugar en medio del bosque esmeralda. No se movía, que trajo consigo todo tipo de imágenes terribles. Debería haberlos detenido, se lamentó el pequeño mensajero. Weiss lo ignoró, demasiado concentrado en asegurarse de que no tropezara y terminara bajando las escaleras. Pero no pude atravesar a la multitud a tiempo y luego ya estaba siendo lanzado. No sabía qué hacer. Nadie te culpa, Rubes, dijo Yang. Incluso ella estaba preocupada, por mucho que tratara de ocultarlo. Weiss era muy consciente de que Xiaolong era en realidad el mayor partidario del OAF, aunque Dios sabía por qué. Solo esperaba que los dos no estuvieran en algún tipo de relación, ya que eso le daría pesadillas. De cualquier manera, las manos de la rubia estaban agarradas en puños apretados, y sus ojos brillaban un poco más oscuros que su lila habitual.
casi se veían rojos. Lo encontraremos, prometió Pirra, y fue su presencia la que le dio a Weiss una pequeña esperanza. Los Grimm no serían capaces de pararse ante su poder, no combinado con el de Weiss. Oh, qué increíble hubiera sido si hubieran podido ser socios. Pero eso no había sucedido y no había forma de que se perdiera a ese idiota perezoso y rubio. No antes de que ella lo hubiera puesto en forma. Él la molestó demasiado para morir, tenía que pagarle por todo el esfuerzo que ella había puesto en él. Incluso si no se mueve, podría estar esperando el rescate. Dicen que no te alejes de donde estás si estás perdido, ¿verdad? Ese es un consejo dado a los niños, se burló Blake. Nadie habló durante unos buenos 15 segundos. Así que sí, puede que tengas razón, en realidad. Y este es mi compañero, Weiss suspiró mientras despejaba los últimos pasos y salía al patio de Beacon. La luz del sol corrió por su rostro, cegándola por un momento, pero con un gruñido siguió corriendo. Podrían tomar un bulead, pero eso llevaría tiempo. Mejor llamar a uno de esos para el regreso. Su marcador todavía no se había movido. ¿Cómo vamos a bajar? Jan jadeó cuando se detuvo junto a Weiss, mirando hacia los acantilados donde todo había comenzado. Weiss puso los ojos en blanco y se puso detrás de la rubia, solo para parpadear cuando Blake pasó empujando y colocó dos manos en la espalda de su compañero. Jan gimió enojada mientras la empujaban. Lo siento, Blake se encogió de hombros, pero ella es mi compañera. Puedo castigarla por todos los juegos de palabras. No puedo discutir con eso. Weiss se encogió de hombros, ignorando las miradas del equipo Rubine mientras daba un paso atrás solo para correr. Había una parte de su cerebro, la parte normal y humana, que advertía contra saltar de un acantilado. Incluso había una sensación nauseabunda en su estómago, probablemente por las visiones de cómo se vería golpear el suelo. A veces era difícil luchar más allá de los instintos naturales del cuerpo. Si Yang preguntara más tarde, esa sería la excusa que ella y Blake darían. Con una rápida bocanada de aire, Weiss corrió hacia adelante, empujando el suelo en el último segundo. Volador, no era la mejor descripción de lo que se sentía. Podría haber habido un momento de alegría, de libertad, durante 1,2 segundos, mientras su impulso aún la llevaba hacia arriba y hacia afuera. Pero demasiado pronto la gravedad ejerció su cruel control sobre ella, girando esa velocidad hacia abajo y trayendo el contenido del almuerzo de nuevo a su tráquea. Lo mordió, saboreando la carne mientras respiraba larga y profundamente. No fue diferente de la iniciación. De hecho, fue más fácil que la iniciación, debido al hecho de que su trayectoria estaba más bajo control. No hubo giros y vueltas horribles gracias a los lanzadores, y pudo ver dónde apuntaba a aterrizar. Ella lo había hecho entonces y así lo haría ahora. Los casilleros de cohetes pueden llegar a casa en pergaminos, comentó su mente amablemente. Podríamos haber tomado nuestros propios casilleros aquí. Maldito seas, Jauneark, suspiró. Fue su culpa que ella hubiera estado tan preocupada que no pensó en eso. Te trabajaré en el suelo para esto. Se espera que obtengas las mejores calificaciones durante las próximas 3 semanas. Eso lo mostraría, aunque realmente no debería. Debería haber estado encantado de que ella se dignara a pasar tiempo ayudándolo a corregir sus errores. No podía sacar un glifo debajo de ella. No a la velocidad a la que iba. Golpear un glifo a velocidad terminal no era diferente de golpear el suelo, excepto que la salpicadura que hizo sin duda haría una exhibición artística a través de él. En cambio, conjuró uno en ángulo, el costado de su bote y una mano mirando contra él, disminuyendo la velocidad suavemente, pero sin detenerse. Y luego sacó otro, y otro, cada vez usando solo un poco de polvo para frenar su impulso, de modo que cuando rozara contra él, el glifo se activaría y sangraría su velocidad. Fue un esfuerzo increíble de concentración y habilidad. Particularmente asegurándose de convocar a cada uno de una manera que no la hiciera chocar contra él. Winter habría estado orgullosa cuando llegó al suelo, bajando delicadamente del último glifo y acomodándose en la hierba. 4 rondas de francotiradores golpearon el suelo cerca de ella, seguidas por Ruby agarrándose a la rama de un árbol con su guadaña y deteniéndose de inmediato. Lo logré, aplaudió la niña, antes de notar la mirada plana de Weiss. ¿Qué?
La velocidad terminal era un poco menos de 200 millas por hora, ralentizada un poco por los disparos, tal vez, pero luego enganchar una rama de árbol y detener todo ese impulso. Weiss miró los brazos de la niña, que deliberadamente no estaban hechos de algún tipo de aleación inusual, o destrozados más allá del reconocimiento. Después de pensarlo un momento, también parpadeó y miró la rama del árbol. Todavía estaba unido al árbol. No. Ni siquiera iba a pensar en eso. El resto aterrizó en los siguientes segundos, algunos dando vueltas y saltando, otros usando los árboles para estabilizarse. Jan llegó balbuceando de los arbustos casi al mismo tiempo que Blake aterrizó. «¿No es genial, Blake?», suspiró la rubia mientras recogía algunas ramitas de su cabello. «¿No es genial?». «¿Weiss?», preguntó Ruby. Todavía no se mueve, los ojos de Weiss estaban fijos en la pantalla. «Pero tampoco está muy lejos. 1 kilómetro, tal vez un poco más». Eso no estaba mal, honestamente, ya que habían tenido poco más con qué trabajar que saltar del acantilado. Podría haber sido mucho peor. «¿Ya está respondiendo a su pergamino?», preguntó Nora. Cada uno había intentado llamar antes, pero había seguido sonando. Ella no se había atrevido a decir lo que eso podría significar, aunque probablemente todos lo sabían. «Vamos a responder, responde al maldito pergamino», ella siseó en su propia mente. Una y otra vez sonó, pero al igual que las otras veces pasó a un tono muerto. El idiota ni siquiera se había molestado en configurar un mensaje de contestador automático. No podía decir que eso la sorprendió. Nada. Quería decir algo para eliminar las expresiones sombrías de tantas caras. Pero no sabía lo que había que decir. Todo el mundo probablemente tenía los mismos pensamientos en sus mentes. «Mataré a Winchester cuando regrese. Lo expulsaré tan rápido que su cabeza dará vueltas». Tomó unos segundos de giro para determinar la dirección exacta. Pero tan pronto como comenzó a trotar, los demás lo siguieron. «¿Dónde están todos los Grimm?», preguntó Ren. Los ojos de Weiss se entrecerraron ante la pregunta, ya que de repente se dio cuenta de su punto. Realmente no había Grimm cerca, o al menos ninguno que pudieran oír o ver. El bosque era grande, pero durante la iniciación todos habían sido atacados al aterrizar. Así que parecía extraño que el área estuviera tan vacía. «Un golpe de suerte para nosotros tal vez», dijo Pirra. «Si esta área está relativamente deshabitada, entonces podría significar que Jaune todavía está a salvo». La chica más alta miró hacia Ruby mientras decía eso, y todos fueron recompensados con la chica preocupada calmándose un poco. La niña más joven realmente estaba aterrorizada por él. Es extraño que pudiera ser una amiga tan buena cuando apenas le habla. Eso fue más por parte de Ruby que de él, ya que no puso ningún esfuerzo real en hacerse amigo de ella. El resto de su equipo parecía inseguro a su alrededor, una mezcla de críticas e incomodidad que incluso Weiss no se perdió. Al menos las relaciones eran mejores entre los demás. Y las cosas no están tan mal como para que no estuvieran dispuestos a venir con nosotros a rescatarlo, así que todavía hay esperanza. Ella también tendría que someterlo a un curso de relaciones públicas, ya que aparentemente era solo otra cosa en la que era deficiente. Nos estamos acercando. Su velocidad aumentó, ramitas y hojas golpeando contra su cara mientras empujaba a través de otro arbusto grueso. Podía distinguir las tenues volutas de humo que flotaban por encima de la línea de árboles antes de que se disiparan en la atmósfera. Deben haber sido los restos del casillero. Jaune. Ruby fue la primera en llorar cuando irrumpieron en el claro, su semblanza le otorgó velocidad en el momento final. Weiss apareció un segundo después, con ojos pálidos escaneando el claro antes de concentrarse en su presa. No. Ellos llegaron demasiado tarde. Joder, Jan escupió, y por una vez Weiss no sintió la necesidad de corregir sus palabras. Pirra susurró algo, pero no lo escuchó, sino que caminó hacia adelante con pies plomizos hacia el hombre. Desplomado contra el casillero, su espada yacía a escasos milímetros de sus dedos, su pergamino del otro. Podía ver sangre seca con costra en todo su cuerpo, aunque parte de ella se había agrietado para caer en una lluvia de copos. Él había tratado de luchar contra ellos. Eso estaba claro. Weiss tragó saliva.
un paso y luego otro mientras se acercaba a su compañero, antes de arrodillarse lentamente a su lado. La hierba estaba fría en sus piernas, pero se sentía aún más fría. Con una mano temblorosa extendió la mano para tocar su rostro, antes de que sus ojos se entrecerraran. «Weiss». Jan gritó en estado de shock, mientras la mano subía y bajaba bruscamente, golpeando su pecho como un puño. «Jaune». Ruby gritó, esta vez aliviado, mientras el bastardo tosía y cortaba, rodando sobre su pecho y jadeando en la hierba. Weiss cruzó los brazos, con los ojos temblando mientras lo miraba. «¿Dormido?» Ella siseó. «Dormida aquí, en el bosque Esmeralda. ¿Tiene sentido común?» «No, no respondas eso, todos sabemos que no hay nada entre tus oídos. Tú, Jaune Ark, eres el tonto más idiota e insípido con el que he tenido la desgracia de tratar». «W. Weiss». Tosió, «Yo era Hus. Durmiendo». Ella interrumpió, con el ceño levantado. «Disfrutando del aire fresco del bosque. Saltar selecciones. Saltando». Parpadeó, «Espera, hemos faltado a clase». «Son las 2:30 ahora», intervino Nora amablemente. «Así que sí, vamos a extrañar la clase del profesor Port». «Dulce». «No dulce». Weiss se dio una palmada en la parte superior de la cabeza una vez más. «Y ahora también nos hemos perdido esa lección». Aunque se aseguraría de que los maestros supieran que era culpa de Winchester. Pero más que eso, pensamos que Grimm te había matado o que estabas atrapado aquí en agonía, y te encontramos aquí durmiendo. ¿Tienes siquiera una excusa para eso?» Jaune Ark tosió nerviosamente mientras miraba al resto de los dos equipos en busca de ayuda. Weiss tosió peligrosamente ante eso, volviendo sus ojos a ella. Ella no iba a dejar que él se saliera con la suya distrayéndola. «Esta vez no. Si abandoné el lugar del accidente, es posible que no puedas encontrarme». «No es lo suficientemente bueno», espetó, aunque en el fondo podía escuchar a Blake suspirar. «Podrías habernos contactado, o al menos haber respondido a tu pergamino cuando te llamamos. A menos que, fuiste atacado. Estás cubierto de sangre». No es que ella pudiera distinguir ninguna herida en él, y si lo hubiera habido, seguramente el sueño habría sido lo último en su mente. Esperaba que fuera de todos modos, ¿qué tan perezoso podría ser? «Ah, había un Grimm», admitió. «¿Lo mataste?» Claramente no estaba cerca, lo que significaba que a menos que hubiera descubierto que su semblanza era la capacidad de hablar y convencer a Grimm de que se fuera, debía haberlo hecho. Sin embargo, se rascó la parte posterior de la cabeza, honestamente parecía avergonzado. «Bueno, más o menos», ella levantó una ceja, esperando su explicación. «Verás, este Beowulf salió de la nada cuando estaba saliendo del casillero. Así que traté de esconderme dentro y vino corriendo hacia mí y extendí mi espada». Los demás se inclinaron, mientras que los ojos de Weiss brillaban con orgullo. Y tropezó en el suelo en ruinas y cayó encima de la espada. «Hombre, seguía sangrando en el casillero mientras yo estaba parado allí. Luego murió». Weiss luchó para ocultar su incredulidad, tropezó. «Al igual que el Deathstalker». Ren agregó por si acaso. «No es que se hubiera perdido esa similitud. ¿Crees que estoy mintiendo?» Miró de ella a Ren, y luego de regreso. «¿Por qué mentiría acerca de matar a un Grimm?» Sus ojos se abrieron. «Espera. Sí, la razón por la que no respondí el pergamino fue porque estaba luchando como 50 Grimm solo. Y los estaba cortando con facilidad cuando escuché mi pergamino sonando, pero pensé que podía». Sus palabras se cortaron con un aullido mientras ella golpeaba un puño sobre su cabeza, haciéndole morderse la lengua. «Eres un idiota», suspiró Weiss. Tal vez había algún alivio oculto detrás de él. No, ella sabía que sí. Ella fue revivida. Pero eso no significaba que ella no estuviera furiosa también. «Esperaré que seas capaz de matar al próximo Grimm tú mismo. Y sufrirás el peor entrenamiento imaginable para preocuparnos». «¿Estabas preocupado?» Ella no se retorció ante su pregunta. Y si esperaba un sonrojo, entonces estaría muy decepcionado. En cambio, ella bajó su puño sobre su cabeza. Si ella necesitaba martillar un poco de sentido común en él, entonces iba a comenzar. «Estabas preocupada», se rió, y ella golpeó más fuerte en el siguiente golpe. «Y ahora estoy enojado».
No suene tan contento. Oh, esto es abuso doméstico. No empieces con eso. Y no creas que has dejado de pagarnos por la lección que nos perdimos. Oye, ¿pagar? Pero es la lección de Port. Deberías estar pagando M.O. Ruby los miró a los dos con una expresión extraña. Jaune parecía diferente de alguna manera. Más vocal o simplemente más paciente con Weiss. No era algo en lo que ella pudiera poner el dedo, pero en realidad se estaba riendo cuando ella lo golpeó, y sus palabras se sintieron más como si estuviera bromeando. Su rostro estaba torcido de una manera extraña, y le tomó un segundo darse cuenta de lo que era. Él estaba sonriendo. En cierto modo, debería haberla hecho feliz. Él estaba a salvo, su amiga estaba a salvo y ella no le había fallado. Además, estaba de mejor humor de lo que había estado antes. Pero no la hizo feliz. Porque en ese momento cuando lo vio sonreír y lanzar algún comentario a Weiss, uno que hizo que la heredera se erizara y lo empujara. Ruby se dio cuenta de por qué la escena se sentía tan extraña. Nunca sonrió. Nunca sonrió, ni se rió. Hizo los movimientos, pero nunca pareció llegar a sus ojos. Y eso la asustó. Está bien lo que termina bien, Yang se rió entre dientes mientras caía de nuevo sobre el colchón. Después del día caluroso y pesado corriendo por el bosque, las sábanas frías se sentían divinas. Una pena que su intrépido líder no pudiera disfrutarlo como ellos, ya que había sido enviado al baño con un cepillo de dientes e instrucciones de que era tan brillante cuando Weiss fue a usar la ducha más tarde. Ella lo habría llamado cruel, pero se lo merecía totalmente por hacerlos preocuparse. Golpe de suerte, no había muchos Grimm alrededor, pensó para sí misma. Suerte para Jaune y suerte para Cardin. Se habían asegurado de decirle al profesor Port por qué se habían perdido su lección. El hombre grande se había visto más serio de lo que Yang lo había visto nunca, y les aseguró que Cardin no se iría a la ligera. Sin embargo, todavía creo que deberíamos haber seguido la idea de Nora. ¿Lo es?, preguntó su pareja, desde detrás de la portada de su último libro. ¿De verdad crees que Winchester va a dejar que esto se desvanezca? Especialmente ahora que va a sufrir por cuantas detenciones le dé Port. Lo dejará ir si sabe que es lo mejor para él, si se Weiss desde el otro lado de la habitación, moviendo su cabello hacia atrás. Yang lanzó una sonrisa hacia Blake, pero la otra chica no pareció entender el mensaje. Ella aprendería eventualmente. Era curioso cómo la crema Weiss caía en la rutina protectora. Especialmente porque ella odiaba mucho a Jaune. Aunque siempre dijeron que la amistad y el odio no eran mutuamente excluyentes. Por otra parte, Weiss forzando su tutoría sobre él parecía nacer de una extraña mezcla de autoestima y orgullo. En cualquier caso, fue divertido como el infierno de ver. Sí, ve mamá. Defiende el honor de papá. Yang vitoreó y lanzó un puño al aire, sonriendo cuando escuchó a la chica de cabello blanco gruñir. Demasiado fácil. Bueno, mientras papá estaba limpiando el baño, parecía que era hora de jugar algunos videojuegos mientras tenía la oportunidad. Antes de que Weiss se enterara y la obligara a hacer algunos deberes de todos modos. La única forma en que ella realmente termina actuando como una madre y es el hábito más molesto que existe. Solo mi suerte. Antes de que pudiera comenzar su juego, un fuerte timbre comenzó a resonar en la habitación. El tono apagado y vainilla de una llamada de desplazamiento. Yang miró a la suya, antes de mirar hacia Blake. Yo no, dijo la chica de cabello negro. No es mío, agregó Yang por si acaso. Weiss suspiró y saltó hacia la cama de Jaune, recogiendo algo de la ropa esparcida por la parte superior. Supongo que terminaré la llamada. Siempre pueden llamar. Ella no pudo terminar, debido al hecho de que Yang la había empujado a un lado con tanta fuerza que cayó sobre su cama. Mientras la niña gritaba y se quejaba de gérmenes, lodo y posibles ex, Yang le arrebató el pergamino. Cuelga, ¿estás bromeando con la crema Weiss? Esta es una oportunidad perfecta para obtener información sobre nuestro querido líder. ¿Te refieres a una oportunidad perfecta para invadir su privacidad?, dijo Blake. Sin embargo, Yang no extrañaba exactamente cómo la niña continuaba mirando. Sí, claro, píntame como la chica mala cuando quieras saber también. La pantalla se encendió cuando aceptó la llamada, la imagen borrosa entró rápidamente.
Era una joven, definitivamente más joven que Ruby, tal vez de 13 o 14 años, con cabello áspero y rubio. Los ojos azules parpadearon confundidos. «Hola, linda». Yang saludó con la mano, poniendo su mejor sonrisa de hermana mayor. La niña parpadeó una vez más, antes de alejarse de la pantalla. «Mamá». Jaune rompió su promesa de no responder cuando está haciendo cosas traviesas. ¿Eh? La sonrisa de Yang cayó. Prometió no responder cuando está haciendo cosas traviesas. ¿Qué hizo eso? Oh demonios, no. No. En absoluto. Yoyel, no. Ella agitó un brazo salvajemente sobre su garganta. Estamos en el mismo equipo, eso es todo. Soy su compañero de equipo y no estoy interesado en él así. El nombre es Yang. Mentiroso. La niña acusó. Todas las chicas que conozco están interesadas en mi hermano mayor. Bueno, no puedes tenerlo. Ella hizo un puchero y gruñó al mismo tiempo, o más bien lo intentó. Los instintos de la hermana mayor de Yang ya estaban furiosos, y la expresión confusa y amenazante era demasiado. Dao. Ella arrulló y prácticamente corrió hacia Blake. Los ojos de la chica de cabello negro se abrieron, justo antes de que el libro fuera arrancado de su mano y una pantalla de desplazamiento empujada en su cara. Ella es tan preciosa. Oh Blake, mira, mira. Ella es todo lo que mi hermano es el más genial. Es tan lindo. Lo es. La adorable chica insistió, llevando a Yang a paroxismos de alegría. Fue como volver a ver a la pequeña Ruby, excepto rubia con ojos azules, y el doble de linda porque estaba tratando de sonar aterradora y fallando tan mal. Jaune tenía una hermanita tsundere. Llamaría suya a esta chica. Deja de arrullarme. Basta. Mamá, la puta compañera de equipo de Jaune me está haciendo ruidos extraños. Y allí se fue su vértigo. Pura. Puedes quiero decir, ¿no eres un poco joven para saber palabras como esa? ¿No eres un poco joven para mi hermano? Respondió la niña. Como 20 años demasiado joven. Porque ese pequeño mocoso de nariz mocosa. Ella podría enganchar totalmente a su estúpido hermano si quisiera. ¿Por qué te vas a casar con él tú mismo? De acuerdo, tal vez fue infantil involucrarse en una discusión con una chica mucho más joven que ella. Pero nadie desacreditó a Yang Xiaolong. Nadie. No. Hizo una mueca el enano. Pero él pertenece aquí. No puedes robarlo solo porque no hay tipos tan fuertes, geniales y amables como él. Fuerte. Yang habló con la boca hacia sus compañeros de equipo, quienes a pesar de sus críticas estaban escuchando. Genial. Black le devolvió la boca. Amable. Está bien, habla de gafas teñidas de rosa, esta chica era peor que Ruby. Sin embargo, todavía la quiero. Puedo imaginarlo ahora. Yo no es como si me preocupara por ti o algo así, Gran Sis Yan, todo el tiempo ella se sonroja y se frota los pies. Pero él te va a dejar eventualmente, ¿no? Yang levantó un dedo para decirles a los demás que guardaran silencio. Quiero decir cuando encuentra a una mujer con la que quiere establecerse. No va a vivir con su hermana pequeña para siempre. Pero está bien, puedo ser tu nueva hermana mayor. La niña frunció el ceño por un segundo, antes de que sus ojos se iluminaran. Ya tiene novia aquí. Él la ama mucho, y ella también lo ama. Yang sonrió, listo para decirle a la niña como ya había hecho uno nuevo en Beacon. En realidad, están comprometidos, así que ahí. Las palabras murieron en la boca de Yang. Está comprometido. Susurró. No es posible. La niña era joven, ¿verdad? Ella solo estaba confundiendo sus palabras o algo así. Era uno de esos conceptos erróneos tontos, probablemente se había comprometido cuando alguien intentó llamarlo en un pergamino o algo así, y ella simplemente no sabía lo que significaba. Sí, eso tenía que ser todo. Legalmente comprometidos, y se van a casar, así que no se te permite tratar de alejarlo de ella. Ella es como una hermana para mí, así que serás una malvada destructora de casas. Mierda, ella sería la malvada. Si estaba comprometido, entonces aquí estaba durmiendo con otras chicas en Beacon. No era asunto suyo, pero, maldita sea, no podía aplastar el corazón de esta pequeña querida de esa manera.
Yang miró hacia Weiss y Blake, solo para ver a los dos en perfecta sincronía, agitando sus manos en negativo. Genial, no hay ayuda allí. Arg mierda, no debería haber tomado la llamada. Maldita curiosidad Xiaolong. Mira, ninguno de nosotros te va a robar a tu hermano, o a es su prometida, ¿verdad? Mejor estar seguro. Prometida, amante, futura esposa, les dijo la niña. Está bien, Sheesh, estaba segura. Ya son prácticamente familia. De hecho, incluso ha tomado su apellido. Santo, bien, entonces esto es serio. Yang no estaba seguro de qué tipo de serio, seriamente arruinado para uno. En serio, no se supone que sea asunto suyo para otro. Si le rompes el corazón, nunca te perdonaré. Lo entiendo, lo entiendo. Estaba perdiendo ese lindo factor terriblemente rápido. ¿Cómo te llamas de todos modos? Soy Jan, ese es Blake. Blake nos saludó con la mano, el gruñón. Y la chica de pelo blanco es la compañera de equipo de Jaune, Weiss. También podría ahorrarles el malentendido allí. Pero puedes llamarme gran hermana. Pechos grandes, pechos medianos, pechos planos, los ojos de la niña se entrecerraron. Aunque definitivamente no tan delgado como el de Weiss. Puedes lanzar la red tan ancha como quieras. No vas a seducir a mi hermano lejos de Coral. Se aman. Coral, ¿eh? No es un nombre que ella reconociera, y gracias a los dioses por eso. Si hubiera sido alguien que conocía, entonces no estaba segura de lo que habría hecho. Incluso cuando no estás aquí, todavía me estás confundiendo, Jaune. Tenía razón la primera vez. Eres más problemático de lo que sé qué hacer con él. Y oh Dios, el hecho de que él estuviera aquí por ella significaba que ella realmente se había ido y lo había arrancado de su amante. Yang ya se había convertido en el destructor de casas, aunque fuera por poder. Y si fueron sus acciones las que lo llevaron a buscar consuelo en esa chica, comenzó a sentirse mareada. Esto fue un desastre. Oh, y mi nombre es Amber, encantado de conocerte. Ella dijo las palabras, pero la expresión de su rostro decía que era solo eso. Sálvame. Yang habló hacia sus compañeros de equipo. Está bien, basta de esto. Weiss vino a su rescate. Algo que no olvidaría a toda prisa. Si Jaune escucha esto, entonces va a estar muy molesto porque estamos hablando de él a sus espaldas de esta manera. Ella apeló al deseo de la niña de no verse mal frente a su hermano, la niña furtiva. Yang aprobó, porque el hermano mayor escucharía. ¿Está ahí? Está limpiando el baño, respondió Weiss. Tenía un accidente allí el otro día. Así que lo encerramos adentro y le dijimos que lo limpiara. Oh, entonces no tienes que preocuparte. Duerme mucho. Creo que escuchaste mal, frunció el ceño Weiss. Dije que está limpiando nuestro baño. Está en suite, por lo que podría escucharnos hablar si escuchaba. Dijiste que lo encerraste en el baño. La niña hizo una pausa, esperando que Weiss asintiera. Y que le dijiste que lo limpiara. Otra pausa, otro guiño de Weiss. Y esperas que lo haga. Supongo que tal vez no estás tratando de conocerlo. O eso no hacer un muy buen trabajo en eso. Weiss se volvió hacia Jan, ojos como trozos de hielo. Disculpe, volveré en un momento. Jan hizo una mueca cuando la niña pisoteó su cama y recogió a Mirtenaster, justo antes de pisotear la puerta del baño. Correcto, Jan se estremeció cuando escuchó que la puerta se abría de golpe. Solo para estremecerse aún más cuando escuchó los ronquidos desde adentro. Voy a nos vemos tal vez, Amber, sí. Está bien, adiós destructor de casas. La niña saludó con la mano. Dile a Jaune que dije que lo amo y que necesita recordar su promesa para mí. Claro niño, y necesita llamarnos. Derecha B, y se acerca mi cumpleaños, así que lo haré. El pergamino murió cuando golpeó su mano en el botón de apagado. Bien, definitivamente no como Ruby. Nota mental, si el pergamino de Blake alguna vez se apaga cuando ella no está aquí, lo tiro por la ventana y corro. Arco Jaune. Weiss rugió. El sonido fue seguido por un choque de metal sobre baldosas. Yang se volvió hacia Blake. Quiero, visitar la biblioteca mientras mamá y papá resuelven esto. El libro de Blake se cerró con un chasquido. Pensé que nunca preguntarías.
Así que inicialmente todo este capítulo era diferente, pero College Fall se abalanzó con su martillo beta y dijo, no apresurarás las cosas, y yo estaba como Kai, y luego nació esto. Ese es el beneficio de una beta a veces, y también una maldición, porque sabes que tienen razón, cuando explican sus razones. Pero también piensas, pero acabo de escribir 8000 palabras. Así que aquí estamos, con un poco más de tiempo, que fue la elección correcta, para que los personajes comiencen a hacer sus propios pensamientos y distinciones sobre Jaune. Ruby tiene, tal vez con entusiasmo se le ocurra su idea. Y ahí está la belleza de esto en cierto sentido. Juzgamos a las personas en función de lo que sabemos, nos basamos en nuestras propias experiencias pasadas en esfuerzos por explicar las acciones de los demás. Pero nadie ha tenido un pasado como él, así que no importa cuánto lo intenten, en cierto modo, es imposible para ellos entender realmente. Suena cómico, leyéndolo todo hasta este punto. Pero lea más profundo y en realidad es bastante triste. Esa es la promesa de Koeur Laran. Trayéndote miseria escondida dentro de la comedia. Próximo capítulo. Doble comprobación esta vez, viernes 5 de agosto. Patreon.com/Koeur